Benedicite, muy buenos días. Bienvenidos y feliz 18º domingo después de Pentecostés. Y vamos a leer y reflexionar sobre el Evangelio de este domingo. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Desde allí fueron recorriendo Galilea, y no quería que nadie lo supiese. A los discípulos les explicaba: este hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, al cabo de 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacer preguntas. Llegaron a Cafarnaún y ya en casa les preguntaba: ¿de qué hablabais por el camino? Se quedaron callados, pues por el camino iban discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 12 y les dice: si uno aspira a ser el primero, sea el último y servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo tomó en brazos y dijo: quien acoja a uno de estos niños en atención a mí me acoge. Quien me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me envió. Hermanos, hermanas, esta es la palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta un escenario ciertamente complejo. Jesús percibe que las cosas vienen complicadas con las autoridades políticas y religiosas y presume que puede ser asesinado. Los discípulos no entienden lo que él les plantea, eso de morir y resucitar. Mantienen silencio, pero se preocupan por si Jesús muere, ¿quién lo va a suceder? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a asumir su lugar? Porque evidentemente en la concepción mesiánica de su época, si matan al Mesías, que es el Rey, ¿quién va a asumir? Hay mucho en juego: poder, prestigio. Pero cuando llegan entonces a la aldea de Cafarnaún, Jesús les dice que vienen discutiendo, pero ellos no se animaron porque, claro, venían discutiendo sobre una cuestión de la que Jesús nunca les había hablado. Jesús nunca les había insinuado que era importante ser poderoso, ¿verdad? Jesús nunca le había dicho que aspiraran a los lugares de prestigio. Por el contrario, les había dicho que si los invitan a una comida, se sienten en último lugar, no sea que se sienten adelante y lo manden para atrás después porque no era su lugar. Es preferible que venga el que invita a donde está uno sentado en el último lugar y le diga: bueno, ven y acompáñame más adelante. Pero ellos no se atreven. No se atreven a plantearle que estaban discutiendo quién era el más importante, quién era el que iba a presidir la comunidad de los 12, quién era el que iba a presidir el movimiento que se había generado. Y Jesús nuevamente los desconcierta, doblemente, porque les dice que para ser primero hay que ser último, es decir, hay que servir. Y da testimonio. Un tiempo después, ¿verdad? Juan nos cuenta que, estando cenando,
lavó los pies a cada uno de ellos y luego les recalcó: yo, que soy el maestro y señor, hice esto, ustedes deben hacer lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros buscamos los lugares de poder y de prestigio? ¿Cómo nos gusta que nos llamen monseñor, eminencia, excelencia, reverendísimo? ¿Cómo nos gusta sentarnos en los primeros puestos? ¿Cómo nos gusta ser vistos con grandes ornamentos, con lujosos ornamentos, con templos lujosos, con autos lujosos? ¿Cómo nos gusta ser llamado abad, obispo, director, presidente, jefe? El Señor dijo que nos llamáramos hermanos. Tenemos que tener en cuenta que quien tiene el poder no le viene por sí, sino que le viene para servir a otros. Las autoridades están para servir al pueblo, no el pueblo a las autoridades. En la iglesia sucede lo mismo. El ser servidor no es un título, tiene que ser una actitud. No es algo que uno dice: yo soy servidor de Dios, pero después me paseo en una camioneta, le digo a la comunidad qué está bien y qué está mal, lo que tiene que hacer y lo que no. Me encanta que me inviten a las fiestas y que me inviten a las cenas y que me hagan reverencias y que me besen la mano y que me den títulos feudales. O bueno, en este siglo XXI, títulos sociales: jefe, presidente, director, líder. Yo creo que en este tiempo, en este siglo XXI, los cristianos tenemos que pensarnos muy bien qué lugar ocupamos en la sociedad y en la iglesia. Y en función de ese lugar, servir a la porción del pueblo de Dios y a la porción de la sociedad que nos corresponde. Y servir con actitud de servicio. Llama la atención algo que no debiera llamar la atención. Por ejemplo, que un obispo, que un presidente, que una autoridad civil o religiosa viaje en el transporte colectivo. Pareciera que tiene la necesidad de viajar en un auto y con un chofer. Y entonces, cuando los ven en un colectivo, son novedad. El lugar de servir es muy importante. El poder corrompe a la gente y el mucho poder corrompe más. Por eso es importante que uno tenga siempre esa actitud de servir, porque poniéndose en el lugar del servidor, tiene la certeza de que nunca se va a enorgullecer, que nunca se va a jactar por el lugar que ocupa, por la tarea que desarrolla. Hermanos, hermanas, el Señor nos desafía a ser como niños,
inocentes, manipulables, ¿verdad? Un niño no tiene poder en la familia. Quienes deciden son los padres, los tutores, los maestros, los responsables. Un niño se dedica a jugar, se dedica a aprender, se dedica a disfrutar, se dedica a vivir el hoy, el aquí y el ahora, sin preocuparse de muchas más cosas. Ojalá quiera Dios que los cristianos seamos humildes, seamos sencillos, seamos dóciles, elijamos a Dios como Padre, elijamos a Jesús como Maestro, elijamos la escuela del Evangelio, renunciemos al poder, optemos por el servicio y seguramente el reino será una realidad entre nosotros. Tengan todos y todas una bendecida semana.